Me presento, chicos. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Jessie, soy nutricionista y esta plataforma se llama Nutripolítica. El día de hoy estamos haciendo una cotransmisión con el doctor José Luis Tapia. Él es el miembro fundador del Partido de Evolución y ya hemos tenido una conversación previa en donde hablamos del mercado de la leche, en mi otra cuenta, antes de que se la bajaran. Esta es nuestra primera transmisión con esta cuenta nueva. Entonces, justo estábamos hablando el otro día y le decía, ¿por qué no hablamos del panorama educativo ya que estamos a puertas de comenzar las clases? Claro. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, Eh, tú di cuál quieres conversar, qué punto, por ejemplo, la canasta escolar. ok, ok, estaba justo el día de ayer o hoy, leí un artículo bueno, alguien que se llama como usted, el señor José Luis, no, el señor Gil, en donde justamente hablaba de cómo realmente los gobiernos previos han malgastado miles de millones de soles en el sector educativo y hay como una especie de desfase de como 10 años de inversión en el tema educativo. Entonces, ahí está la pregunta que se hacen miles de peruanos. ¿Cómo es posible que, teniendo una constitución que garantiza que la educación está cubierta para toda la población, encontremos este tipo de desbalances económicos, con miles de millones que se van para la corrupción, con obras paralizadas, con desfases en el tema del cumplimiento de las obras? ¿Cómo podría explicarlo usted como economista? ¿Qué está pasando ahí? Porque el gobierno está realizando una función que no le corresponde. Ujú. Nosotros planteamos la separación del Estado de la educación para que justamente la educación enseñe y no adoctrine. Y Ujú. además los otros temas que tú has tocado, que esa infraestructura física, que todos los años se incrementa el porcentaje que se le da a la educación para que gaste más, en realidad no ha tenido el efecto esperado de que a mayor presupuesto, mayor calidad. Esa es una Ujú. tesis de los que tienen en la cabeza de que a mayor presupuesto, mayor calidad. Todos los periodos desde que tengo memoria, desde el Alejandro Toledo empezó a incrementar fuertemente la educación y Ujú. estamos 2022 y el año 2001 han pasado prácticamente 21 años y la educación está entre mal y pésima. Y es lo que Claro. decimos nosotros, los liberales clásicos, es que el Estado no es conveniente que lo haga. Lo puede hacer, pero lo hace mal. Entonces, ¿para qué desperdiciar el dinero de la gente que lo da a través de impuestos si lo puede hacer el sector Ujú. privado de manera mucho mejor, más responsable, sin efectos posteriores? Entonces, este planteamiento que nosotros hacemos es para elevar la calidad educativa y además se acompaña con otras reformas, ¿no? O sea que esto de hablar solamente de la reforma educativa individualizada sin las otras reformas tampoco es conveniente. Entonces hay Ujú. que permitir que se entre a ese canal, nuevo canal, porque ahorita todo es que el gobierno, todo le piden al gobierno que haga, ¿no? Entonces nada se Ujú. detiene. Entonces queremos que Ujú. la educación mejore y no debería extrañar que ese dinero se desperdicie, como tú bien has dicho, ¿no? Claro. Yo creo que la población tendría que entender que privatizar la educación no significa que se les va a quitar derechos, sino Exactamente. que se va a mejorar un derecho que debería llegar a través de un servicio. Es correcto, porque se Ujú. piensa que nosotros somos malos, que queremos quitarle la educación a los pobres. No, al contrario. Ujú. Justamente es que estamos pensando en ellos, es que la solución no pasa por el gobierno. Entonces ahí el planteamiento es que como tenemos una educación de ese tipo, del estatista, de que el Estado lo hace todo y lo hace mal, y encima doctrina, mete ideología de género, el dinero no llega donde debe llegar, carpetas mal. Entonces hay que salir de ahí, ¿no? Entonces es una Ujú. transición para pasar al otro lado donde la gente sí puede pagar su educación, tiene más ingresos, las calles son más seguras, hay empleo, hay oportunidad de hacer negocios. Entonces, Ujú. esa transición de aquí para allá requiere una ayudita a los más pobres, no a todos los que están matriculados en colegios estatales, sino a los más pobres de los colegios estatales, porque hay gente que teniendo para pagar su educación privada, lo mandan a los colegios estatales. Entonces, a esos Ujú. más pobres se le da un cheque educativo para que escoja el colegio privado mientras se va haciendo la entrega de los colegios a los operadores, que vienen a ser Ujú. los padres,
profesores, directores, administrativos, quienes se van a ir encargando de la administración, la gestión, en un entorno de libre competencia. Porque esa es la Ujú, idea. Los colegios estatales no compiten, como verás, así como están, así van a seguir y no va a cambiar nada porque el sistema educativo es centralista, es Ministerio de Educación, y no ujú, permite que los colegios mejoren a través de la libre competencia. Entonces nosotros planteamos es abrir los mercados, desregular y privatizar, pero siempre tiene que ir acompañado de las otras reformas para darle justamente las condiciones económicas para que el pobre deje de ser pobre y aquellos que dejan de ser pobres, sus actuales ingresos suban y puedan pagar su educación sin ninguna dificultad, cosa que no lo pueden hacer ahora porque el modelo económico es un modelo centralista, estatista, con artículo 58 incluido. Entonces, esa es la propuesta de nosotros. ujú. Nos preocupamos mucho en hacer la explicación para que se entienda de que no le estamos quitando nada a nadie, sino mejorar los derechos de la educación, que es algo que se tiene Ujú. mediante contratación privada, ¿no? Claro. Chicos, tranquilos con el tema de las preguntas. Vamos a estar acá una hora, alrededor de una hora. Alrededor de las 10:40 vamos a empezar con una ronda de preguntas. Estamos hablando un poco sobre lo que estamos partiendo. ¿Qué tenemos? Las propuestas del Partido de Evolución que me parecen muy interesantes. Hay algunos, no sé si son los libertarios, los liberales, o de repente hay todavía, estoy agudizando mi entendimiento en el tema de las tendencias políticas. Pero cuando escuchan vouchers dicen, no, que eso no sirve. Pero tenemos un programa de estudios que permite a muchos estudiantes estudiar en universidades privadas, por ejemplo, que es el Así es. programa Beca 18, que viene, para mí, viene funcionando de una manera espectacular, ya Ya. que un estudiante puede escoger si estudia en una universidad pública o en una privada. Ujú. Entonces, ¿qué similitud habría entre una beca 18, que de repente también podría ampliarse al tema de los colegios, con el sistema de vouchers? Lo que pasa es que el caso de la beca 18 está Ujú, direccionada para los mejores alumnos que tienen buenos rendimientos al terminar su secundaria y si tiene buenos puestos dentro de la tabla de alumnos, entonces está habilitado, digamos así, para que demuestre que no tiene capacidad de pago para una universidad que lo ha aceptado y que no puede pagarlo por sus propios medios. ujú, Entonces es una calificación que después se le da a la beca y de ahí mantiene un régimen con unas notas dentro de la universidad que no debe bajar creo de 17 y le van ujú, pagando su manutención, su matrícula y todo el alquiler y para gente más creo yo de provincia, de regiones que no tienen, ujú, al llegar a Lima no tienen casa, no tienen, entonces le dan justamente todas esas facilidades a los mejores alumnos. ujú, En el de ujú, nosotros, como es un periodo de transición, de pasar a un tipo de modelo educativo de tipo estatal a otro que es privado, ujú, esa transición entre uno y otro a veces toma un año, 2 años, dependiendo cómo sea la dinámica del mercado y cómo funcione la respuesta de la gente, es que ujú, ese periodo se cubre con unos cheques escolares para las personas que tienen condición de pobreza extrema. O sea, estamos hablando ujú, aproximadamente de un 19% o menos, ujú. de en total 33 millones. O sea, estamos hablando de 3 millones, 4 millones de personas que recibirían eso Ya, mientras sigan pobres. Pero como la idea no es que se queden pobres para siempre, dadas las condiciones exacto. económicas que queremos mejorarle, es que eso va a durar conforme se vaya generando los puestos de empleo, los ingresos necesarios para que esa persona que estaba en ese colegio o que está recibiendo el Ministerio de Educación ese cheque para ir a un colegio y pagar deje de serlo y inmediatamente se le anula ese voucher, porque ya el padre de familia ya encontró trabajo, ya tiene capacidad de Ujú, pago para un colegio privado y inmediatamente termina el subsidio que se le da desde el gobierno con el presupuesto del Ministerio de Educación a estas personas, ¿no? La ujú, diferencia es que la beca 18 no es que tenga que hacer competir a los colegios, ¿no? Porque uno va a beca 18 y de repente una universidad, dos universidades, tres, de repente por ahí lo aceptan y están compitiendo. Pero el modelo de nosotros va por el lado de la secundaria y la primaria, ¿no? Que ujú, es ahí donde entra el voucher, para que los ujú, colegios que eran estatales y pasan al sector privado y lo gestionen, o bien los maestros, directores, es para que los colegios compitan por esos vouchers. Porque los ujú. vouchers, como es un dinero que no lo puede cobrar el padre de familia, sino el colegio, entonces la idea de los colegios es, mientras más voucher tenga, tiene más ingresos y esos ingresos Ujú, financian sus ok. gastos, ¿no? A los profesores, el agua, la Ujú, luz, la carpeta, la pintura en la fachada o adentro, la laptop que compran, etcétera. Entonces, ese sistema de voucher es un financiamiento momentáneo
hasta que esa persona deje de Ujú, ser pobre, ¿no? O sea, no es igual que beca ujú, 18, que es por rendimiento académico. ok. Genial. Hay un dato que a mí realmente me pareció un poco alarmante. Ujú. Estaba escribiendo un artículo, bueno, cada semana presento un artículo al portal de noticias Infórmate Perú, Ah, y esta ya. semana estaba hablando, bueno, quería hablar respecto al tema educativo, Ah, ya. porque para mí como nutricionista es muy importante saber cómo están esos niños en el tema, bueno, en el tema de alimentación, ¿no? Si están Ujú. tomando un buen desayuno, ver el tema de las loncheras, ver el tema de los almuerzos. Pero en este aspecto es muy importante que estos niños tengan una buena educación y también los padres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alimentación es un tema también educativo. Entonces, muchas veces cuando yo hago talleres con madres de ollas comunes, me doy cuenta de la enorme brecha que hay en la calidad educativa que reciben nuestros niños. Entonces, justamente estaba en mi revisión y encontraba que, a pesar de que la Constitución garantiza o le exige en todo caso al gobierno de turno que garantice la educación en la población, tenemos que solamente se brinda un 80%. O sea, la educación en el Perú, entre privado, público, alcanza un 80% de la población. Y tenemos un alarmante 20% de población que no llega a estudiar por temas económicos principalmente. Además, tenemos una alta tasa de deserción por el Ujú. tema económico. Ujú. Entonces, muchas personas dicen, nutricionista, ¿qué estás hablando de política? Y yo creo que la población tiene que entender que la base política realmente va a generar la estabilidad que necesitamos para que mientras un grupo poblacional sale de la pobreza y empieza a alimentarse, educarse, por otro lado, la población se hace más fuerte económicamente y eso le permita realmente empezar a crecer. Entonces, realmente la población tiene que entender la importancia de colocar gente capaz y proba al frente del país. O sea, está contratando funcionarios públicos. Ujú. Entonces, ahí pues eso me pregunto, ¿no? ¿Por qué 20% no estudia justamente por el tema económico? O sea, Ujú. el gobierno te puede decir, ya, vamos a dar bonos para todos, vouchers para todos, pero si a la par no está trabajando en la parte económica, pues creo que no hay programa público que pueda cubrir todas esas otras falencias que necesita la población. ¿Qué Buena opinas observación. al respecto? No, has hecho Ujú, una buena observación, Jesse. No, sí, definitivamente. Si no tienes medios económicos, no vas a poder comer, no vas a poder vestirte, no vas a poder educarte, no vas a poder ni siquiera salir a tomar un transporte público para ir a un lugar u otro porque no te alcanza el ujú, dinero, ¿no? Y esa es la preocupación, creo, de la gran mayoría de los peruanos, es que no le alcanza el dinero a fin de mes. Y ese hecho nada más tiene que sacrificar algunas cosas para lograr otras. Y la idea no es esa, pues la idea es que no nos quede corto el dinero que tenemos, sino nos sobre dinero para no tener que afrontar ujú, esos desafíos que entre los más tristes es no poder darle una alimentación, una nutrición adecuada a los niños. Y los niños van a ir con hambre a un centro educativo y no van a prestar atención, o el déficit de atención es producto de una mala nutrición o anemia o cualquier otra cosa y están expuestos a las enfermedades, ¿no? Incluso a las gastrointestinales y todo eso, y eso cuesta, eso ujú, requiere de un presupuesto. Como ujú, dato nada más, para que vean la diferencia de lo que estamos hablando de lo que era el Perú del año 89, 90, donde más de dos terceras partes era gente pobre, o sea, estamos hablando, si ponemos cifras de ahora, ¿no? O sea, ahorita somos 33 millones, que quería ujú, decir que unos 17 de millones o hasta 20 millones de personas eran pobres, o sea, no se podían sostener económicamente con lo que trabajaban. ujú, El señor Fujimori, que hizo cosas buenas, entre ellas la liberalización de la economía, privatizaciones y todo eso, lo poco que hizo en materia le sirvió para que las personas salieran de la pobreza, o sea, que ese 80, casi ese 80% disminuyera hasta el 20%. O sea, esos ujú, 17 millones, 18 millones de pobres bajó a 10, ujú. incluso hasta 7 en algunos años. Entonces, ¿cuánta gente estamos hablando de que han salido de la pobreza? Es Exacto. millones y millones, y no porque el Estado le dio voucher, le dio subsidio, le dio digamos, un bono como hacen ahora, ¿no? Sino Ujú, le dio un empleo, le dieron oportunidad de hacer negocios, aún con todas las medidas imperfectas de este tipo de gobierno, porque el gobierno de Fujimori se quedó en muchas cosas, lamentablemente. ujú, Sin embargo, lo poco que hizo en materia de libertades económicas, privatizaciones, aunque claro, mal hechas porque se convirtieron más en monopolios, sin embargo, ujú, sacó a muchas personas de la pobreza y eso se debe a un programa económico, ¿no? Ahora, ujú, el tema educativo, ¿no? Lo que nos preocupa ahora es qué hacemos ujú. ahora con el tipo de gobierno que Esa es la tenemos, gran pregunta.
¿no? ¿Qué hacemos, no? Porque lo que vemos nosotros es que el actual presidente, pues, no tiene un norte, una visión país, no tiene en mente hacer reformas para mejorar la educación, la salud, dar empleo desde la inversión privada a la gente, abrir los mercados, privatizar. No, está la señora, creo, concentrada en cómo llegar al 2026 o Ujú. cómo hacer para, por lo menos, no salga del palacio a la cárcel, ¿no? O sea, anda distraída cuando creo que la forma de gobernar es preocuparse justamente de hacer las reformas necesarias para que la gente encuentre mejores niveles de ingresos de lo que tiene actualmente, ¿no? Actualmente tú sabes Ujú. que un peruano promedio gasta o gana 1.500 soles mensuales en promedio, en promedio. Y Ujú. eso es poco, ¿no? Porque la canasta familiar, que entra ahí los útiles y varias cosas más, está por encima de los 3.000 soles. Entonces, creo que Claro. ni la mitad de la canasta alcanza para cubrir necesidades básicas. Entonces, ese aspecto creo yo que no lo están viendo adecuadamente ni el Congreso, ni la presidente, porque Ujú. están distraídos en si va a haber adelanto elecciones, si van a renunciar los congresistas, si la fiscal debe ser destituida, si los cuellos blancos, y todos esos temas que a la gente realmente de a pie no le interesa, sino Ujú. solucionar sus problemas económicos, sus problemas de seguridad de su familia y otros más, y no enfocarse en otros temas que no les ayuden nada, ¿no? Y creo que eso es creo Claro. que es una gran pérdida de tiempo y me apena mucho porque realmente, pues, habiendo soluciones, no lo Ujú. hacen, no lo aplican, y entonces, bueno, se desperdicia el tiempo que es valioso, ¿no? Claro. Eh, yo veo ahí que la ideología que tenga un partido sí es importante, porque la ideología política es un conjunto de normas, de creencias, de tendencias económicas que va a aplicar un grupo, digamos, ya, esta es la forma en que pienso y así voy a darle solución a los problemas del país. Entonces, las personas no son conscientes que cuando ejercen su voto están votando por eso. Entonces, Dina Boluarte es parte de un partido cuyo ideario dice que es marxista, que es mariateguista. Entonces, no Leninista, podemos, claro, no podemos esperar que alguien que tenga esa formación política piense en recortes de Estado, reactivación económica. Vemos que básicamente su plan de gobierno está generando más bonos, más incentivos. Jessy, permítame que te Ujú, interrumpa, pero ¿sabes qué? Me hace recordar eso, el periodo en el que el señor Fujimori, cuando estaba en ujú, campaña, dijo una cosa y cuando era presidente hizo otra, ¿no? Entonces yo recordaba que también algo le podía entrar en la cabeza a la señora Boluarte y de repente encuentra ahí la varita ujú, mágica y a lo mejor se transforma en otro tipo de presidente y da en el bulo, o sea, da en el objetivo que queremos y cambia todo, ujú, ¿no? Pero teniendo ujú. eso, digo, Claro. cómo lo desperdicia, ¿no? Pero me ponía en ese ejemplo del señor Fujimori que dijo una cosa y hizo otra, y eso es lo que yo esperaba también de Boluarte. Ojalá que se le prenda la idea, que se le venga a la cabeza y diga, bueno, si esto no funciona ahorita y me está poniendo en peligro mi presidencia, a ver, probemos otra, ¿no? Eso se llama resiliencia, pues. Ujú. Claro, claro. De hecho, si no más me equivoco, el gobierno de la señora Boluarte es el gobierno que está recibiendo el presupuesto más alto de todos los tiempos, más de 200.000 millones de soles que fue aprobado este año por el Congreso. Con el señor Castillo el año pasado fue 192.000 millones, que también fue en su momento el más alto de todos, y ahora con Boluarte esa cantidad. Entonces, plata no les falta. Sí. Presupuesto lo tienen. Yo estaba el otro día por Manchay, que para los que no conocen, ya está como quien va para Pachacamac, que está en un lugar que a mí siempre me desafía mucho. ¿Por qué? Porque hace más de 10 años ese lugar era solo arena. Era un arenal vasto donde no había casas. Si ustedes toman un carro, uno de esos buses verdes o uno que les lleve toda la Javier Prado y de ahí van para Manchay, van a encontrarse que todo está lleno de casas. Casas, 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 y vamos a encontrar que hay casas con material noble, pero también todavía hay muchos asentamientos humanos, que básicamente refleja cómo ha ido creciendo Lima. Respecto al tema educativo, una de las cosas que me percaté es que había varios colegios particulares. Entonces, ni la población misma confía en la manera en cómo los gobiernos de turno le dan educación a la población. Pero lamentablemente para muchas familias todavía es una necesidad que los colegios públicos sigan funcionando. Y no es justo que realmente estos colegios públicos den un servicio de pésima calidad cuando tienen todo el presupuesto para que a esos colegios no les falte infraestructura, no tienen agua, no hay un buen manejo de muchas cosas como el tema de la limpieza y la parte de la currícula educativa. Entonces,
encontramos hoy en día muchos peruanos que no entienden lo que leen. Entonces, definitivamente, pues, creo que tenemos que entender que hacia la izquierda no es la salida. O sea, ya, ¿cómo definirías el actual Congreso? ¿Hay algo de derecha en este Congreso? Nosotros a veces dentro del partido nos ponemos a conversar sobre si es derecha lo que hay ahorita en el Congreso y como también tenemos que explicarle a la gente lo que hay en el Congreso y a veces no entendería si decimos que no son de derecha de manera directa. Decimos es derecha mala, ¿ya? Y es una derecha mala ¿Ya? porque en lugar de hacer las reformas, abrir los mercados, privatizar, se copia de la izquierda casi todo su programa porque dice que la gente tiene la mentalidad izquierda y vota por izquierda y entonces hay que adaptarse a esas circunstancias. Entonces el Congreso, pues Ujú, obviamente está mal representado porque hay una ley de partidos políticos que pone a un grupo de partidos que sin representación y solamente teniendo dinero están ahí inscritos, ¿no? Y cuando nosotros queremos ujú, acceder a la competencia, nos ponen una serie de trabas, que hay que tener tanta cantidad de base, con un número de miembros, que incluso al resumen del plan de gobierno nos obligan a poner a nosotros que somos conservadores, ¿qué vamos a hacer con la comunidad LGTBI? Imagínate ese tipo de aberraciones contra nuestros principios. El ujú, jurado pues dice, tienes que poner algo ahí, ¿no? Entonces esa ley es mala, hemos presentado una acción de amparo justamente para que se derogue, está en ujú. un proceso de apelación y esperamos que el Poder Judicial a través del Juzgado Constitucional nos dé la razón y podamos seguir accionando para lograr esa derogación de esa ley malísima que como tú bien lo dijiste es un financiamiento que se le da a los partidos políticos con nuestro dinero y que financia pues campañas del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo con nuestros impuestos y con tu impuesto y con el impuesto Tal de cual. los que nos ven. Ujú, Entonces eso es injusto, ¿no? ujú, Porque ese dinero no debería estar en manos de ellos, sino que ellos deberían pedir dinero a ujú. sus militantes, como debe ser, que ellos se financien con su propio dinero, no con nuestro dinero. Exacto. Entonces hay que derogar esa ley también de financiamiento público, en realidad todas las leyes que crean partidos políticos, financiamiento público, y solamente que se quede la ley electoral, para que considere el voto nulo, el voto blanco, el voto viciado, que es el voto que la gran mayoría de peruanos emiten su decisión en razón a que no Ujú, encuentra en el panorama político candidatos que representen sus intereses. Entonces no lo validan y entonces creen que los que están ahí en los votos válidos son los que realmente ujú. representan a la gran mayoría. Y sabemos que esto no es cierto porque el señor Castillo ha sido elegido con 18, 19% del total de los votos válidos. La señora Fujimori, por el otro lado, tiene menos y entonces no representa a la gran mayoría de los peruanos en la primera vuelta. Y peor aún, cuando van a la Ujú. segunda vuelta, hace parecer de que son ellos la gran mayoría. Entonces, hay muchas cosas por corregirse. La reforma política, que nosotros también estamos en esa propuesta de derogar leyes, entregar las políticas para generar reformas y otras cosas más, por lo que es necesario ir replanteando temas en el camino. Entonces, el Congreso se fortalecerá por esta derogación de Ujú. las leyes, los partidos, la democracia, la estabilidad y el propio gobierno para que acaben 5 años y no se esté hablando pues de sacar un presidente cada año, ¿no? Entonces así estaremos mejor, Ujú. ¿no? Y no estar pues con la Claro. incertidumbre, que es lo que mata a una economía, es la incertidumbre. Sí, sí, la verdad, eso es terrible. Y para que vean toda esta formación de izquierda que venimos soportando por muchísimo tiempo, el SUTEP ha anunciado una huelga de maestros para este mes que debería ser una reactivación educativa con todas las de la ley. Creo que los padres han sido muy, pero muy golpeados Mm. estos 2 años de pandemia, económicamente, intelectualmente, de todas formas, muchos estudiantes han pasado del sector privado al sector público y yo creo que hay mucha expectativa de que los niños ya regresen a lo que se llama, entre comillas, normalidad, que puedan Mm. ir a un buen colegio, que tengan realmente lo necesario para salir adelante. Para mí, por ejemplo, que estoy pensando en trabajar en proyectos justamente con la población más vulnerable, es fundamental. Entonces tenemos que entender realmente quiénes son los que realmente van a estar ahí. ¿Qué se debería hacer con esos docentes que van a dejar las aulas? Incluso en el sur del país ha habido una asamblea que decía, ¿no?, que profesor que se presentara por ahí lo iban a golpear. O sea, lo estaban amenazando de que Le no va- se presentaran por ahí. Mira, Lo iban a chicotar, dice. sí, le va a caer su popó ahí atrás. Y realmente pues da pena Ujú, de tener pues ese tipo de dirigentes, me parece que eran del CONARE SUTEP, o sea, es un gremio ujú, de profesores bastante radicalizados, de izquierda, con consignas, que lo digamos, lo aísla, ¿no?, de los verdaderos problemas del Perú, porque con la renuncia de la señora Presidente, pues no se va a solucionar nada, lo que se necesita son reformas,
Y andan con las Ujú, consignas de que viniendo a Lima la cosa va a cambiar, se va a hacer mejor la educación, la gente va a comer más, etcétera. Entonces, esa pobre perspectiva que manejan, eso se debe al trabajo que no ha hecho, digamos, los partidos de derecha, esas que nos hemos referido, ¿no? Porque debería haber contenido toda esta ujú, vorágine de gente que se ha venido de allá para acá, porque necesitan explicaciones, necesitan docencia política y los partidos pues andan gastando su dinero en ujú, un desperdicio diciendo que han sido capacitados los militantes cuando no han sido, ¿no? O sea, engañan al público, hay eso es lo que le dicen la falsedad ideológica, que eso es un delito, y de manera después ujú, de que los partidos no están cumpliendo con su labor, se les está dando dinero, se les da ciertas prerrogativas, todo para que estabilice la democracia, y no logran. Entonces, eso es digamos, una prueba más de que hay que derogar esas leyes que son malísimas ujú, y dar paso a los verdaderos partidos que se conforman de cuatro dimensiones, ¿no? La ideológica, programática, representativa y electoral, y así ujú, podamos mejorar la democracia, que es lo que hace falta, ¿no? Entonces, ujú. no nos parece que esa sea la solución de los maestros que digan que no se va a enseñar, que hasta que no se solucione el problema político, los niños tienen que esperar hasta que ellos Ujú, resuelvan y después regresan y luego les enseña y habrá pasado seguro varios meses y los niños, su futuro en peligro, ¿no? ujú. Bueno, para ir cerrando este bloque y ya para leer un poco las preguntas de la audiencia, una de las cosas que a mí como que me gustó escuchar en el último congreso que tuvimos de los partidos liberales y libertarios era que eh, yo creo que se tiene un muy mal pensamiento de que los partidos de derecha no tienen ese componente social. Y Ujú. creo que uno de los ponentes tocó ese tema. Y yo vengo pensando en esto, porque yo de manera un poco, eh, digamos, desde mi plataforma, yo me ¿Ok? considero de derecha, pero por ejemplo, me gusta estar trabajando con las ollas comunes. Eso no me Ujú. vuelve de izquierda. Y yo No. creo que, de hecho, muchas ONGs vienen trabajando con el dinero de las empresas. O sea, por un lado les tocan la puerta a las empresas y dicen necesito plata o necesito esto para ir a ayudar a tal pueblo joven o a la población y luego ellos se llevan todo el crédito. Ujú. Entonces yo creo que tenemos que empezar a identificar a estos políticos por aquellos que no solamente los que dicen, sino también los que hacen. Y yo creo que un gran componente en los candidatos políticos de acá adelante debe ser no solamente su título, porque ya hasta en eso estamos hasta las no sé qué cosa, porque dicen, pero es como nosotros, es humilde, es campesino, y es como que eso es su límite. Sino que yo más bien digo, no solamente tiene que decir que tiene título, preparación, sino que públicamente qué es lo que has hecho. Para Ujú. saber que esta persona realmente tiene ese componente social que se necesita para que hagan las cosas. Desde, Pues, por ejemplo, la plataforma del Partido de Evolución, ¿cómo ven ese perfil ustedes en las personas que están participando en el partido? bueno, el programa social que nosotros hacemos es con la juventud, ¿no? Nosotros le enseñamos Ujú, los valores políticos, la democracia, el Estado de Derecho, la economía de mercado, por qué la necesidad de un Estado limitado, ¿no? ujú, Y lo hacemos desde una vocación, digamos, de patriota, de querer mejorar, digamos, el entendimiento público, de explicarle a nuestros hermanos peruanos digamos, de la ventaja de un capitalismo de libre mercado, de lo engañados que han ujú, sido ustedes, etcétera. Entonces, lo venimos haciendo incluso personalmente y muchos de mis colegas del partido también desde hace genial. décadas. O sea, yo soy Ujú, medio chiquito en esta línea, pero ujú, sí tenemos años en eso, de los seminarios, las conferencias, hemos ido a diferentes partes del Perú, ujú, explicar, a veces con tres o cuatro personas, ¿no? Aunque sea tres por cuatro, íbamos, ¿no? A hacer esa labor de docencia, ujú, eh, que es bonito, para mí me gusta. Y entonces eso es también una parte esencial dentro de nuestra escuela de formación política que tenemos en el partido. Entonces, es necesario, como tú bien dices, ujú, de que presenten los candidatos pues una trayectoria de honestidad, de transparencia, de ser personas de bien, ¿no? Y que ujú, no utilizan a la política como un blindaje para que no lo persigan judicialmente, porque a veces tienen una serie de denuncias penales y se cubren de la política para estar inmunes, ¿no? Y no ser ujú. de alguna manera perseguidos por la justicia. Entonces, teniendo esas, digamos, esas características, yo creo que la gente confiaría más en en la candidatura de las personas que se presenten. Ujú. No, eso es súper importante, porque yo veo que, o sea, muchos dicen, mira, el Congreso tiene este nivel de aceptación, o sea, 10%, 7%, 8%, como si
como si cuando llegue a cero va a ser una causal de vacancia o de cierre del Congreso. O sea, ahorita no importa que el Congreso tenga 0% de aprobación, porque ya votaron por ese Congreso, ya votaron por ese hay que presidente. aguantar, lo que hemos escogido Y, hay que aguantar, porque entonces, ese es un... ¿no? Ujú, ujú. Y no es que tanto sea aguantar, sino que constitucionalmente hay ciertas condiciones que dice la Constitución para que pueda ser vacado. No, digamos que tal persona hace un contrato con esta persona y le dice, ¿sabes qué? Te voy a cumplir esto, por 5 años. Y hay un contrato de por medio. Y la persona a los meses dice, ay, no me gusta, quiero separarme. ¿Por qué? Porque saca cualquier otra excusa. Es flojo, o sea, nada que ver con los puntos de la cláusula. Entonces, no se puede, digamos, romper ese contrato porque, o sea, los congresistas están sirviendo un buffet y que a mí no me parece. Entonces, creo que hay mucho que trabajar en la concepción que tiene el peruano respecto a sus políticos. Porque para mí las encuestas son un símbolo que estamos renegando de nuestro propio voto. O sea, encima de votar mal, ahora nos quejamos. Ya no queremos ni que ganen ni 15.000. Yo particularmente no tengo problemas que alguien gane 15.000 si sé que esa persona va a salir del sector privado, que en su sector mismo ya es una persona que está valorada en ese nivel o más, porque digamos es el incentivo que nosotros como empresa, el pueblo peruano quiere contratar a los mejores para estar al frente del Perú. Pues lamentablemente, pues el peruano dice, ah, no, como tiene que ser del pueblo, prácticamente tiene que ser un ignorante que no sabe nada de nada y que como eso sí lo representa, sí, pero luego se dan cuenta de que no sabe hacer ni deshacer y se están quejando de cualquier cosa. Entonces es complicado, creo. Sí, 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 es bueno, pero tú sabes que lo que ocurre en el Congreso Ujú, es, creo que poco le interesa a la gente, ¿no? Lo que le interesa es, me va a alcanzar el dinero, mire, he ganado 30 soles y tiene que comprar cosas para el día siguiente. Y anda a preocupar a ujú. la gente en ese tema, ¿no? O sea, Exacto. nosotros como clase media, digamos así, sí, nos interesa saber qué han hecho dentro del Congreso, si la señora o la señorita o señora Barbarán se fue o no a la playa y creen que ese es el tema del resto del Perú, ¿no? Y no, no es Ujú, cierto, pues, porque los grandes votantes, o sea, la gran masa votante está en el CDI, que es más o menos el 88% del electorado, mientras el ujú, 13% somos clase media. O sea, que los que ujú, deciden son C, D y E, y esos son los que están totalmente desconectados del Perú, digamos, el Perú formal, el Perú del Congreso, que andan también ellos ujú, desconectados del otro Perú, el Perú del día a día, ¿no? Entonces, esa desconexión de dos tipos de Perú es porque el sistema político pues no tiene los vínculos o por lo menos no establece los vínculos entre los dos Perú porque está mal diseñado. O sea, los partidos no ujú, son partidos, son simplemente cascarones electorales y eso hay que recomponerlo mediante derogación de muchas leyes, ¿no? Entre ellas la de los partidos políticos, financiamiento de los partidos ujú, políticos, para arreglar y que esos partidos sean realmente representativos y no tengan que perder legitimidad al año que entran al Congreso, ¿no? Entonces, solucionando eso, por lo menos se avanza para justamente darle ujú. estabilidad a la democracia y restarle esa incertidumbre que es la que retrasa las inversiones. Ahorita las inversiones están en menos 0,5% la privada. Y la privada es el Es lamentable. 80% del total de la inversión en el Perú, ¿no? Y Ujú, así que ni el Estado puede hacer algo al respecto porque el Estado solamente abarca el 20% y lo hace mal porque deja mucho dinero al año que termina y sobra dinero porque no han sabido ejecutar los alcaldes, los gobernadores, etc. Entonces, ujú. ese planteamiento de nosotros de hacer la reforma política va en esa dirección, de resolver los verdaderos problemas que el Partido de Evolución pues, ha identificado, ¿no?